básicamente replicamos todo. Entonces replicamos los modelos y al replicar los modelos, pues seguimos replicando como todas estas ideas de la estructura, de cómo es mejor hacer pues economía, ¿no? Entonces usar pues cosas más matematizadas, tal vez sustentarlo más en la estadística, incluso en la forma en la que decimos el discurso. El discurso económico es muy, pues a mí se me hace muy semejante al discurso que maneja Estados Unidos. Entonces, conforme pues nos hemos adecuado al discurso de Estados Unidos, pues hemos sido hecho que los análisis o los papers que sacamos pues sean como más pegados a la estadística, de explicar cómo se mueve la estadística en el país, pero no mucho de decir cómo está la gente o cómo esto afecta a nivel social o por qué a nivel social pues se producen ciertas cosas que pues tal vez no siguen en Estados Unidos. Entonces pues yo creo que sí es muy importante pues como mirar cómo se mueve desde Estados Unidos, porque pues finalmente son modelos que replicamos los economistas de acá de Colombia. Y lo que decías con respecto a las universidades de Bogotá, pues yo he ido a varios concursos de economía y es muy curioso que en los concursos pues uno siempre vea como al Rosario, al Externado y a los Andes, y las otras universidades o facultades de economía como que les sea, y bueno, el Externado, los Andes y el Rosario y pues la Nacional suelen ser como los que se compiten en los puestos de, pues los primeros puestos, pero pues es curioso ver cómo, pues de hecho solamente nosotros nos pues competimos por los primeros puestos y las otras universidades quedan, digamos que en una relativa, como, o sea, como que no tienen las mismas herramientas o las formas en las que ellos ven economía, pues tal vez no sean las formas tan ortodoxas en las que nosotros vemos economía. Digamos, yo fui al CANE, como cuando sí había CANE, como hace 2 años. Y las preguntas eran súper como ortodoxas, entonces preguntaban cosas de historia, pero eran como de los Nobel y cosas así, y preguntaron una pregunta de econometría, pero una pregunta súper financiera, o sea, como cosas que se ven mucho en los Andes, pues porque los Andes tienen un programa mucho más matematizado de economía y mucho más microeconómico, entonces pues yo siento que también la forma en la que nosotros estudiamos acá en el centro, pues se pega mucho a las normas estadounidenses o a las ortodoxias que vienen desde los países del norte y otras universidades o facultades pues, que no están en Bogotá, pues segura, no usan este tipo de programas, sino que se centran más en otras cosas y pues a la hora de presentarse a nivel nacional frente a las universidades de Bogotá, pues claramente están en desventaja, pues porque se siguen promoviendo las ideas pues, centrales de la economía, las ideas ortodoxas. Entonces, pues es muy curioso cómo incluso dentro de las universidades, pues, la forma en la que se constituye la economía y la que se enseña, pues sigue perpetuando todas estas jerarquías. Y ya, gracias. Muchas gracias, Laura. Sí, totalmente de acuerdo, pero quería hacer un comentario. Es que fíjense que esos concursos de economistas entre diferentes departamentos, lo que está motivando es una cosa que es terrible también y es esa competencia, ¿cierto? Y es a ver cuál es la mejor facultad de economía y vamos, es como entre los equipos de cada una de estas facultades a demostrar que somos los mejores y las mejores, ¿cierto? Yo fui jurado del CANE también hace como 2 años, me parece, creo que fue como la última que hubo, y a mí me impresionó eso, ¿cierto? Había una presión enorme en los equipos, en los grupos de las diferentes universidades por sobresalir, pero en ese sentido de la competencia, ¿cierto? Y yo le decía a los organizadores también del CANE, a mí me preocupa eso porque en lugar de estar creando un diálogo mucho más fluido, entre las universidades de la región y del centro, lo que estamos creando es otra vez una división y estamos reproduciendo esa jerarquía de decir los que siempre ganan el concurso son Andes Nacional, a veces Rosario, a veces Externado, no sé qué, pero siempre Andes Nacional, Andes Nacional. Es una cosa de verdad muy complicada. En lugar de poder promover, no sé, hagamos unos equipos interuniversitarios, ¿cierto? En donde podamos ponernos a resolver preguntas o pensar preguntas desde diferentes puntos de vista con otros equipos, ¿cierto? Con otras personas.
y además los de la Nacional somos demasiado competitivos, dice Laura Sofía. Sí, no, y de verdad que, y no solamente por los grupos de la Nacional o el grupo de la Nacional, sino también, o de las diferentes sedes también, sino también yo lo veía desde otros grupos, incluso hubo un grupo de una universidad que quedó tercera, cuarta o algo así, en donde varios miembros de ese grupo tenían una presión enorme por poder ganar y al final del concurso estaban llorando porque no habían podido ganar. O sea, a ese punto yo decía, pero es que no puede ser, ¿cierto? Estamos aquí en un espacio supuestamente para compartir algo de conocimiento, etcétera. Entonces, fíjense cómo ese tipo de instituciones también están reproduciendo unos valores que no necesariamente son los valores que necesitamos justamente para romper estas jerarquías, sino que lo que están haciendo es reproducir esas jerarquías de esa manera. Y lo otro, un comentario rápido, es que los Andes tampoco es una facultad tan matematizada como creemos a veces, ¿cierto? Obviamente tienen unas materias, pero que son básicamente las mismas que tenemos nosotros en la facultad, en donde también se ve econometría, estadísticas, matemáticas, etcétera. Pero fíjense que también hay un espacio importante para otras materias, por ejemplo, de historia económica. Hay unos historiadores económicos muy importantes en los Andes también, y también de historia del pensamiento económico, por ejemplo, ¿cierto? Incluso hay un seminario que lleva años, mucho tiempo, de economía marxista también de Samuel Jaramillo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, solamente para contarles que también allá hay mucha más riqueza de la que pensamos a veces. Daniela, porfa, habías levantado la mano hace rato. Sí, yo la verdad les quería hacer como dos comentarios Ay, corticos. te oímos un poquito lejos, ¿Sí? perdón. Porque ya, mejor, no sé. Ahora sí mejor, sí. Bueno, sí, dos comentarios como rápidos. Yo en este momento estoy estudiando economía en la Nacional C de Medellín. Yo no estoy en Bogotá, pero pedí traslado para el semestre entrante. Y les quería contar que por lo menos en la sede de Medellín se ha visto un cambio importante, por lo menos de 2 años para acá, como en la estructura de pronto de, no sé, como el cuerpo Daniela, docente. Hola. perdón interrumpirte, qué pena. Es que están diciendo por el chat varias personas que todavía no te escuchan. Yo te escucho más o menos un poquito bajito. Ah, De pronto, si pones el micrófono bien cerca, de pronto sí, cuando estés igual me estoy hablando. poniendo los audífonos. Si quieren, denle la palabra a alguien más y yo ahorita hablo. Listo, listo, perfecto. Perdón. Y creo que Daniel Esteban había levantado la mano también hace un momentico. Ah, no, listo. Entonces, Juan Felipe, sí levantaste la mano, porfa. Sí, buenos días, Eric. No, pues yo solo quería agregar que, digamos, en la parte de las categorías, pues es que es curioso porque, en cierta forma, la manera en que hemos establecido el quehacer de los economistas, tomando un ejemplo histórico, pues está Laushling Curry, ¿no? Y es prácticamente que vienen de afuera a explicarnos qué deben hacer los economistas colombianos. Muchas veces, pues, pasando por las obviedades, que somos sociedades diferentes, estamos construidas, pues, en otras pluralidades y tenemos otras cosas importantes por discutir. Súper, Juan Felipe, muchísimas gracias. Y sí, en el módulo 2 vamos a hablar de Curry, pero vamos a hablar también de Hirschman y sobre todo vamos a hablar de la manera en que, digamos, los y las economistas en Colombia recibimos esas ideas y también las utilizamos para poder hacer un poquito, digamos, desarrollar unas estrategias de poder hacer qué era lo que ciertos grupos particulares de economistas querían, ¿cierto? Entonces, súper importante esa idea de los expertos internacionales que vienen a enseñarnos, ¿cierto? Pero también esa idea de desmitificar que lo que ellos venían a decirnos haya sido lo que al final haya terminado por imponerse. Pero sí, súper importante, Juan Felipe, muchas gracias. Ahora sí, Daniela, no sé si podamos intentarlo otra vez. Vale, listo, listo, Daniela, muchas gracias. Entonces nos escribes por el chat. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Qué pena que no te pudimos escuchar bien. Eh, buenísimo. Entonces, yo hice aquí, preparé un par de imágenes que nos ayudan de pronto a responder esta pregunta que ustedes ven en la diapositiva de cómo se ven los programas de sus cursos en términos de diversidad de autores y de autoras, de métodos y de preguntas, ¿cierto? Sobre todo con respecto a la diversidad de autores y de autoras
digamos, está enfocado este ejercicio. Pero yo quisiera invitarlos e invitarlas a que ustedes miraran los programas de sus cursos y trataran de visualizarlos un poquito en este sentido, ¿cierto? Por un lado, aquí tenemos el curso de Juanita Villaveses. Ustedes conocen a Juanita, profesora de Historia Económica de Colombia, exdirectora de la Escuela de Economía de la facultad, ¿cierto? Y ustedes ven aquí cómo se ve en términos de imágenes ese tema de diversidad. Yo hice rápidamente ahí como un cálculo, más o menos nos da que el 29.3% de las autoras que están en su programa son mujeres, ¿cierto? Digamos que esto lo podemos hablar ahorita. Les voy a mostrar un par de imágenes de otros cursos para que vayamos dándonos una idea. Este es el mismo curso de Historia Económica de Colombia, pero de María del Pilar López Uribe en los Andes, donde tenemos un porcentaje más o menos parecido, 28.6% de mujeres dentro de su programa. Una cosa distinta pasaba con el curso de Ana María Trivín de Política Económica de Género, Economía Política de Género, perdón, de 2019-2, en donde, obviamente, dada la naturaleza de su seminario, pues tenemos más o menos 76% de autoras mujeres y el otro 24% restante eran hombres, ¿cierto? Aquí algo que pasa con el curso que estamos dando con Andrés Felipe Sierra de Historia del Análisis Económico, en donde este semestre, en donde tenemos más o menos los siguientes porcentajes. Autores y autoras que no hacen parte digamos, de Estados Unidos, ¿cierto? 40%, 39.7%, que no son gringos y gringas, mejor dicho. Mujeres, 29%, está ahí en el límite, ¿cierto?, de la representatividad. Afro, lo que sea, americanos, africanos, etcétera, 4.7%, latinos y latinas, 9.5%, asiáticos, solamente 4.7%. Yo hice el mismo ejercicio para nuestro programa de este semestre, el que ustedes están viendo en este curso, que tiene que ver con, y salieron los siguientes números, ¿cierto? Por fuera de Estados Unidos, 35.6%, mujeres 35.6% también, afro 8.5%, latinos 13.6%, asiáticos solamente 1.7%. Esto, para que quede un poquito más claro, en términos de cada vez que vamos poniendo solamente una de las categorías, pues ustedes ven cómo se va reduciendo un poco la diversidad. Obviamente, pues aquí hay puntos bastante preocupantes que yo de alguna forma quiero que hagamos, digamos, una reflexión crítica sobre esto, ¿cierto? Hay varios puntos. Es que, por ejemplo, incluso personas como los y las profesoras que yo les mostré, digamos, los programas de las personas que les mostré, que somos personas que en general estamos pensando en estos problemas de falta de diversidad, en estos problemas de representación de género. Incluso nosotros y nosotras estamos todavía cayendo justamente ahí como en el límite, ¿cierto? Como 30% de la representación de autoras, mujeres en nuestros programas, es justamente esa representatividad de la más o menos porcentaje de mujeres que hay dentro de la disciplina. Eso es apenas ahí lo que es, ¿cierto? Obviamente hay otros casos un poco más preocupantes de otros programas, de otros cursos, en donde esa representación es del 5%, del 10%, del 15%, todavía más abajo, ¿cierto? Después, otra reflexión que me parece importante es el curso de Economía Política de Género, por ejemplo, de Ana María Trivín, en donde podemos responderle un poquito también a Juan Felipe, una de las preguntas que hacía la primera clase, cuando decía, bueno, pero aquí estamos equiparando esos asuntos de género solamente con mujeres y como asuntos de mujer, además, o de mujeres, ¿cierto? Entonces, en ese caso, hasta cierto punto, cuando estamos estamos diseñando cursos como que tienen que ver con género, etcétera, pues sí estamos viendo que
la mayoría de personas que trabajan sobre esos temas sí son mujeres, ¿cierto? O también representantes de otras comunidades que tienen otro tipo de identidades de género, pero finalmente aquí también estamos viendo que hace falta que el grueso de la disciplina también empiece a preocuparse por este tipo de problemas, ¿cierto? Entonces, me gustaría que hicieran ese ejercicio de reflexión de pronto con sus otros programas de economía y que piensen cómo se verían esos programas de esos cursos. Voy a leer rápidamente lo que nos dice Daniela en el chat. Qué pena, Daniela, que no pudimos escucharte, pero igual vamos a leerte. Entonces, Daniela nos dice que en la sede de Medellín se ha visto un cambio gigante en la composición del cuerpo docente y de quienes ocupan los cargos de monitorías. No puedo decir que sea 50-50, pero ahora hay muchísimas profesoras y monitoras. Por otro lado, es muy evidente la centralización de los economistas élite en el país y lo podemos ejemplificar muy bien con la Universidad Nacional y sus sedes. Somos 9 sedes, pero la única con verdadero renombre y participación en concursos y demás es la de Bogotá. Tal cual, Daniela. Pues lo primero, súper buena noticia lo que nos cuentas del esfuerzo que estén haciendo en la sede de Medellín. Sería buenísimo que nos pudieras contar después un poquito más de cómo es que se está haciendo ese esfuerzo, cómo se está llevando a cabo eso que está pasando allá, ¿cierto? Y hasta qué punto de pronto digamos, esas docentes nuevas que hay en la facultad están alcanzando a llegar también a puestos, digamos, de importancia, ¿cierto? Digamos que eso es uno de los puntos súper relevantes que está pasando también en la Facultad de Ciencias Económicas en Bogotá un poco, ¿cierto? Desde hace tiempo, primero Juanita Villaveses era la directora de la Escuela de Economía. Eh, Hace algún tiempo, Milena Hoyos era la directora del doctorado, ahora Milena pasó a ser la directora de la Escuela de Economía y Carol es la directora del doctorado ahora, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí tenemos 3 mujeres muy importantes que han tenido posiciones de poder hasta cierto punto dentro de la facultad y eso es muy importante, pero al mismo tiempo son posiciones de trabajo administrativo que demandan mucho trabajo administrativo y que les impide probablemente a esas personas que ejercen esos cargos poder seguir haciendo, por ejemplo, sus trabajos de investigación hasta cierto punto, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí también fíjense que hay un trade-off, ¿cierto? Entre esas posiciones de poder y lo que pueden seguir haciendo dentro de su ejercicio, por ejemplo, como investigadoras o no. Eh, lo que sí sigue siendo muy cierto es que pues todavía hasta ahora solamente hemos tenido una decana en toda la historia de la facultad mujer y pues esperemos que pronto podamos tener una decana nuevamente, diría yo, esperaría yo, ¿cierto? Y lo que dices por el otro lado, Daniela, entonces, porfa, sería chéverísimo que nos contaras después un poquito más acerca de lo que está pasando en Medellín. Y el tema de la centralización, totalmente, sí. Y dentro de la universidad es horrible esa centralización también, estamos de acuerdo y sobre todo no hay muchos diálogos entre las diferentes facultades de las distintas sedes, ¿no? A mí hay algo que me emociona muchísimo con respecto a un esfuerzo que hacen ustedes los y las estudiantes muy grandes, que es la revista Intercambio, que hace parte de las 2 sedes, de la sede de Medellín y de la sede de Bogotá, y que además es una revista administrada, editada solamente por estudiantes de las 2 sedes. Entonces eso me parece súper, súper importante y ese tipo de iniciativas son las que hay que seguir, me parece a mí, promoviendo dentro de la universidad. Buenísimo, Daniela, perfecto. La nueva decana es una mujer. Mira, fíjate, Daniela, yo ni siquiera sabía. Así de mal estamos en la comunicación entre las facultades, en la visibilidad de las diferentes facultades entre nosotros y justamente de eso se trata, ¿cierto? De mostrar, por eso les mostraba también nuestro programa de economía política, que esto es un tema en el que todos y todas estamos aprendiendo todos los días de cómo es que podemos pensar, reflexionar sobre estos temas, pero además tratar de cambiarlos, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí también yo hago esa reflexión
con respecto digamos, a mi caso particular, personal, donde yo ni siquiera sabía, Daniela, que la nueva decana es una mujer en Medellín. Entonces, súper importante eso también. Otra pregunta, digamos, global que quisiera plantear aquí, que ya lo planteamos más o menos la clase pasada, y es acerca de por qué es importante reflexionar sobre estos problemas de discriminación dentro de nuestra disciplina y tomar acciones para cambiar esta situación. Digamos que hay muchísimas respuestas, obviamente, a esta pregunta, hay muchísimas justificaciones. Yo quisiera compartirles la posición que yo tengo como historiador del pensamiento económico, y es que creo, y la semana pasada ya se los había mencionado, que dado que tenemos esa posición privilegiada como disciplina, como economistas, donde tenemos un micrófono que muchas personas escuchan, ¿cierto? Tanto dentro del Estado como dentro de otras instituciones, como dentro de la sociedad en general, las personas escuchan a los y a las economistas, eh, pero además tenemos ese poder de formular ciertas políticas públicas, ¿cierto? De poder hacer el diseño y la implementación misma de esas políticas públicas. Yo pienso que en el momento en que nuestra disciplina empiece a cambiar, en el momento en que empecemos también a, digamos, primero que dejemos de reproducir esos valores, esas representaciones, esos estereotipos culturales de género, de etnicidades, de diferentes tipos, digamos, de relaciones de poder. En el momento en que podamos dejar de reproducir esto, pero al mismo tiempo, en el momento en que nosotros y nosotras mismas fomentemos otro tipo de valores, ¿cierto? Por ejemplo, distinto solamente al de la competencia y más bien, como hablábamos hace un momento con el concurso del CANE, ¿cierto? Y más bien promovamos la cooperación, promovamos la conversación, el diálogo, el trabajo en equipo, otro tipo de valores que den la posibilidad de que nuestra disciplina sea mucho más incluyente, sea mucho más diversa. En ese sentido, si empezamos a reorganizar nuestra disciplina, vamos a poder empezar a reflejar todos esos otros valores dentro de esa formulación de otro tipo de políticas públicas, por ejemplo, dentro de esa reformulación y esa construcción, esa producción más bien de conocimiento desde otras visiones, desde otras preguntas de investigación, desde otros objetos que sean mucho más incluyentes, ¿cierto? Y que sean también, que podamos ganar mucho más en relevancia también, que podamos ganar en relevancia para otro tipo de comunidades, para otro tipo de personas que han sido invisibilizadas y que han sido olvidadas de alguna forma históricamente. Entonces, esa es un poco la posición que nos gustaría defender desde este curso. Obviamente, como les digo, no es la única respuesta a esta pregunta acerca de por qué es importante reflexionar sobre estos problemas de discriminación al interior de la disciplina. Seguramente ustedes tengan otras respuestas. Si quieren, obviamente, pues el micrófono está abierto para escucharlas y escucharlos en ese sentido. Pero yo pienso que entonces desde la disciplina económica, dado ese poder que tenemos, dado que nosotros y nosotras mismas hemos contribuido de forma muy importante a construir unas sociedades particulares, creo que podemos contribuir justamente a construir otro tipo de sociedad también, ¿cierto? Entonces, ese es básicamente el mensaje y el argumento. No sé, Daniela, si levantaste tu mano o es tu mano anterior. Era la mano anterior, probablemente. Muy bien. Era la anterior. Muy bien, perfecto, Daniela. Eh, Perfecto. Con respecto a todo lo que estuvimos hablando, yo quisiera hacer digamos, dar algunos puntos como conclusión. Eh, el primero, que fue algo, digamos que no solamente una conclusión, sino que fue uno de nuestros puntos de partida, es que es muy importante que cuando pensemos en temas de género, cuando hablemos de temas de género, cuando hablemos desde una perspectiva de género, no equiparemos esto con los asuntos de las mujeres, ¿cierto? Primero que todo, hay muchísimas identidades de género, hay tantas identidades de género como hay individuos, ¿cierto? Eso es lo primero.
Pero lo segundo es que dentro de las representaciones de los roles de género, no solamente tenemos la representación y los valores femeninos, sino también tenemos representaciones y valores masculinos. Y dentro de esto existen unas masculinidades también que debemos repensar, que probablemente debemos cambiar, pero sobre todo debemos entender que esas masculinidades, esa masculinidad que ejercemos, por ejemplo, en una disciplina tan masculinizada como la economía, definitivamente tiene unas repercusiones importantes sobre esos otros grupos que estamos excluyendo, ¿cierto? Y tiene una responsabilidad de dejar de excluir, de dejar de discriminar a esos grupos también, ¿cierto? Aquí la responsabilidad, por ejemplo, me parece a mí, también es mi opinión personal, ¿cierto? Y mi posición personal, podemos estar en desacuerdo al respecto, pero yo pienso que aquí los hombres, ¿cierto? Tenemos también una responsabilidad muy importante de cambiar ese mundo discriminatorio, ¿cierto? Que es esta disciplina económica, eh, porque nosotros somos hasta cierto punto una de las primeras causas, ¿cierto? O no hasta cierto punto, en gran medida, la primera causa de discriminación con respecto a diferentes tipos de personas, sobre todo a mujeres, pero también a diferentes tipos de hombres, a diferentes tipos de individuos, con unos valores, unas representaciones muy particulares que estamos defendiendo. Y en ese sentido no podemos dejar la responsabilidad de cambiar el mundo, de cambiar las actitudes, las instituciones, los rituales, las formas de ser, de hacer, etcétera, solamente a esas minorías que están diciendo, oiga, venga, aquí ustedes nos están maltratando y nos han venido maltratando de manera histórica, ¿cierto? Esa responsabilidad no puede recaer solamente sobre esas minorías. Ahora, es diferente a que nosotros eh, lleguemos, digamos, a apropiarnos del discurso feminista o del discurso que defiende a diferentes minorías. Eso es otra cosa, ¿cierto? Y de eso no se trata. Se trata justamente de poder pasar el micrófono, como dice Laura Ramos, una profesora también de nuestra facultad, amiga mía y que me ha enseñado muchísimo en estos temas, y es poder, esas personas que tenemos un cierto micrófono, una cierta audiencia, poderle pasar ese micrófono, esa palabra a otras personas que han sido invisibilizadas, que no han sido escuchadas lo suficiente y poder dar esos espacios, poder otorgar esos espacios justamente, ¿cierto? Otra vez, no apropiándonos del discurso feminista o del discurso que defiende, digamos, que defienden estas minorías, sino también apoyándolo en ese sentido. Entonces, son dos cosas que están ligadas, pero que me parece que son distintas y que tenemos que tener siempre de manera muy clara, ¿cierto? Por eso también hay algunas feministas que con toda la razón en su posición creen que los hombres no podemos o no pueden o no deberían considerarse feministas o defender el punto de vista feminista hasta cierto punto. Yo respeto muchísimo esa posición y sobre todo entiendo esa preocupación que pueden tener estas personas por la apropiación de un discurso que definitivamente no nos corresponde a los hombres. Entonces, eso pues espero que, digamos, lo podamos seguir discutiendo, podamos seguir hablando al respecto y yo totalmente abierto a oír regaños de parte de ustedes también en este sentido, reflexiones o lo que sea, ¿cierto? Pero les estoy poniendo más o menos mi posición en estas diapositivas. Lo otro que es muy importante es que no debemos naturalizar las diferencias que hay entre distintos tipos de personas. Esto nos pasa mucho también desde la economía, cuando estamos pensando solamente en datos, ¿cierto? Y en cómo, y no pensamos en cómo se están produciendo esos datos y cómo estamos categorizando a las diferentes personas dentro de estos datos. Y al final, dentro de nuestra base de datos, lo único que hacemos es que ponemos un 1 una variable dummy, ¿cierto? Como 1 para los hombres y 0 para las mujeres, o 1 para las mujeres y 0 para los hombres, y ya está, ¿cierto? Entonces estamos entrando en esa naturalización de que supuestamente existirían dos grupos, digamos, homogéneos entre ellos, uno de hombres, otro de mujeres,
sin diferencias, sin riqueza, sin diversidad, sin heterogeneidad al interior de ellos, pero que además son diferenciables y que tienen unas diferencias que casi que son naturalizables, ¿cierto? Un poco volviendo a esa idea, por ejemplo, que mencionábamos hace ya como una hora y media, acerca de las diferentes capacidades que tendrían los hombres y las mujeres en términos de matemáticas, ¿cierto? Entonces, eso es muy peligroso, eso es muy complicado y a mí me da la impresión de que en economía tendemos a caer demasiado en ese tipo de naturalizaciones, ¿cierto? Entonces, importante no caer en esas grandes categorías súper complicadas. Y el otro punto muy importante es tomarnos muy en serio esta idea de esta categoría de análisis, pero también de este objeto histórico que es la interseccionalidad en todos los análisis que hagamos, ¿cierto? La interseccionalidad nos dice básicamente que los individuos tenemos varias identidades, ya lo habíamos mencionado la clase pasada rápidamente, y esas identidades conviven al interior de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, listo, soy hombre, ¿cierto? De Bogotá, no sé, colombiano, ¿cierto? Con una cantidad de características particulares, una cantidad de identidades que me hacen muy diferente probablemente de un hombre que nació en Quibdó, ¿cierto? Que de pronto se identifica con las comunidades afro, chocoanas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, vamos a tener dos realidades totalmente distintas, a pesar de que los dos podamos entrar dentro de esa categoría macro, que es la de ser hombres, ¿cierto? Las experiencias de vida, nuestras trayectorias que vamos también a tener de parte, digamos, de esas, o dadas por esas condiciones sociales, culturales, etcétera, van a ser totalmente distintas. Entonces, esa idea de la interseccionalidad como una herramienta de análisis que nos permita hacernos preguntas y problematizar ciertas categorías es muy importante y sobre todo que nos permita entender que esas intersecciones son contingentes, están situadas en el tiempo, están situadas en la historia, están situadas geográficamente también y que no pueden ser utilizadas como unas categorías totalmente universales de análisis, ¿cierto? Sino que tienen que ser empíricas en el sentido de poder entender cuál es esa realidad particular de lo que significa, por ejemplo, ser una mujer campesina en los años 80, que viene de los llanos orientales de Colombia, etcétera, etcétera, ¿cierto? Comparado con esa mujer urbana de clase media, media alta, de Medellín o de Cali, ¿cierto? De los años 2000 o de los años 1950, etcétera. Entonces, poder entender esa relación que hay entre esas diferentes identidades, entre esas diferentes categorías sociales también, y distinguir siempre esos dos niveles. Por un lado, el nivel un poco más macro, ¿cierto? Social de esos estereotipos que son, digamos, impuestos de alguna forma por la cultura, por la sociedad, y esas identidades al nivel personal, al nivel de cada uno y cada una de nosotras, eh, eh, que hacen parte justamente de nuestra identidad, ¿cierto? Y entender entonces que tenemos un problema en varios niveles, ¿cierto? Hay un problema definitivamente que tiene que ver con la justicia y es ese mundo tan desigual del que venimos hablando desde hace 2 horas. Yo les había dicho que íbamos a hablar solamente una hora de esto, pero es que estos temas son demasiado importantes y quiero que nos tomemos el tiempo de reflexionar al respecto, de pensar, de hablar sobre esto y sobre todo de actuar sobre esto, ¿cierto? Ese mundo desigual que estamos creando, inequitativo, discriminatorio, en donde definitivamente las oportunidades no son las mismas para todas las personas dentro de nuestra disciplina. Esto vale para la disciplina económica, vale para nuestras facultades, vale para nuestra universidad a nivel de sedes y a nivel nacional, ¿cierto? Vale para nuestra sociedad. Me interesa que lo veamos en el nivel de nuestra disciplina también. Al nivel epistemológico también. Recuerden que estas representaciones de género y estas representaciones de diferentes minorías, estas representaciones, estos valores, estos estereotipos que hacen parte de nuestra manera de pensar, de nuestros sistemas de pensamiento, definitivamente van a afectar el tipo de conocimiento que producimos, el tipo de pregunta que nos hacemos, el tipo de métodos que utilizamos, el tipo de
objetos que consideramos y de métodos también que consideramos que son legítimos o no dentro de nuestra disciplina. Fíjense que hace un momento yo les estaba diciendo, cuando desde la economía utilizamos demasiado esas categorías naturalizantes entre hombres y mujeres, afro, blancos, no sé qué más cosas, estamos naturalizando unas cosas, entre otras cosas, por esa evidencia empírica que estamos utilizando, ¿cierto? Entonces, salgámonos un poco de esto, problematicemos y, por ejemplo, tratemos de pensar desde un punto de vista más cualitativo, más histórico, más sociológico también, estas categorías que estamos más o menos naturalizando, ¿cierto? Entonces, ese punto de ese nivel epistemológico es muy importante también. El tercer nivel, que yo creo que queda clarísimo, espero que quede clarísimo, ¿cierto? Es que estos temas nos afectan a todos y a todas, ¿cierto? Y definitivamente, en el sentido de que todos y todas tenemos unas identidades de género, de etnicidad, de nacionalidad, de una cantidad de cosas, ¿cierto? Que condicionan definitivamente nuestras visiones del mundo. Pero además, ese mundo macrosocial nos clasifica en unos grupos particulares de personas y eso afecta la forma en que ese mundo nos ve a nosotros, ¿cierto? Fíjense ustedes cuando nosotros y nosotras llegamos con el carnet de la Universidad Nacional o con las arengas de la Universidad Nacional, la sociedad ya nos está viendo de una forma particular, que a veces es muy positiva, a veces en algunos momentos de la historia ha sido negativa también, ¿cierto? Entonces, fíjense que a pesar de que nosotros, obviamente dentro de la Universidad Nacional, no seamos una masa homogénea de personas, ¿cierto? Y ojalá nunca lo seamos, ojalá siempre seamos lo más diversos posibles, para la sociedad, para esa mirada externa, de todas formas hay ciertas cosas que supuestamente nos caracterizarían como miembros de esa comunidad de la Universidad Nacional. Y eso definitivamente tiene unas repercusiones que muchas veces son inconscientes sobre nosotros. Nosotros y nosotras cuando nos presentamos como algo, ¿cierto? Como estudiantes de la Nacional, como colombianos, como bogotanos, como de alguna otra región, ¿cierto? No importa de dónde, ¿cierto? Muchas veces, sin saberlo, estamos también poniéndonos esa etiqueta particular que nos hace comportarnos de una forma específica en algunas situaciones también, ¿cierto? Probablemente les haya pasado, si creen que no les ha pasado, piensen al respecto, ¿cierto? Y dense cuenta que de pronto a veces, incluso con sus familias o lo que sea, cuando están hablando de la Universidad Nacional, de pronto ustedes tomen una posición de defensa de algunas o de ataque de algunos argumentos o lo que sea, que no necesariamente son totalmente suyos individualmente, sino que ustedes están actuando como esa etiqueta que estamos teniendo de la Universidad Nacional, ¿cierto? Y puede pasar con cualquier tipo de etiqueta de identidad que nosotros nos podamos poner, ¿cierto? Y muy importante es que todas esas etiquetas, esas clasificaciones, al final están denotando también unas relaciones de poder muy específicas y muy contextualizadas, ¿cierto? Y en ese sentido, eso me lleva al último punto, y ya con esto termino, es que estos asuntos son definitivamente asuntos políticos también, ¿cierto? Son políticos en ese sentido de las relaciones de poder que representan, pero en el sentido también mucho más optimista del sentido político, que tiene que ver con esa posibilidad que tenemos definitivamente de cambiar estas estructuras, de poder construir una mejor comunidad dentro de la disciplina económica, pero también muy probablemente, y ojalá sea así, una mejor sociedad, ¿cierto? Una mejor economía más incluyente, etcétera. Y ya con esto termino, otra vez me pasé un minutico. De todas formas, la próxima clase, el jueves, podemos retomar esto si algo se les quedó en el tintero. Yo no les quiero coger más tiempo para que no lleguen tarde a otras clases, pero nada, mil y mil gracias. Si hay alguien que quiera decir algo, por favor, puede abrir su micrófono, levantar su mano, y si no, nos vemos el jueves, ahora sí, con la siguiente sesión entonces. No hay reacciones. Perfecto, buenísimo. Entonces, muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo jueves entonces. Muchas gracias.